Chicos, si quieren, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Marcelo Schreifinger, les mandé Buenas clase. tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a esperar un ratito, así admito a algunos compañeros más y en 5 minutos arrancamos. Bueno, les doy mi clase hasta el final. Bueno, ya por ahí algunos me vieron en las clases que di asincrónicas. Eh, bueno, cualquiera que quiera hacer una pregunta me interrumpe, no hay problema, no tengo problema en contestárselas. Y así hacemos la clase más dinámica. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre la clase ¿Cómo no? pasada? Decime. Sobre el tema de amparo, las incompatibilidades del decreto ley Sí, con el régimen constitucional sí. serían principalmente que ahora sí se puede declarar la inconstitucionalidad. Sí, vos podés No, declarar, lo dice expresamente la Constitución. Lo podés hacer, las dos en realidad, pero vamos a la nacional porque el régimen de la provincia de Buenos Aires es del 2009, fue sustituido. Entre otras cosas, vos podés declarar inconstitucionalidad de la norma en el caso concreto. Lo que no podés hacer es hacerlo una inconstitucionalidad general. Eso de la mano que el Poder Judicial tiene un control de constitucionalidad difuso. Bueno, si esa es una de las modificaciones. La otra, yo le puse un voto del doctor Rosati en una sentencia, creo que era del año 2019, donde él marca la oposición del amparo frente a otra vía idónea. Y no es ya como dice el artículo 2, el inciso ahora no me acuerdo, si era el D o el B, el que establece que no debe haber un recurso administrativo judicial. Entonces, en la provincia de Buenos Aires habla de recursos ordinarios, en la Constitución Nacional, judicial. Con lo cual, vos vas a tener ahí una restricción en ese requisito para admitir el amparo. Bueno, esas son dos reformas importantes. ¿Alguna otra cosita que quieras? gracias. Bárbaro. Eso era, ¿cuáles eran las dos distinciones, digamos, Sí, más sí, importantes? por ahí hay alguna otra más. Bueno, también el amparo individual y colectivo, que obviamente en el año en que fue dictado el decreto ley, no hace más de 50 años, no se tuvo en cuenta, ¿no? Que la existencia de intereses de colectivos. Entonces, el amparo colectivo sí en el año 94 se tuvo en cuenta. Claro, muchas gracias. No, por favor. Profesor, yo también tengo una duda de la clase anterior, si puede ser, es ¿Sí? cortita. Decime. Que no me quedó claro qué es lo que se dispuso en el fallo LAN contra Ornsna sobre el plazo de las medidas cautelares. Esa parte es la única que no Claro, entendí. porque en LAN lo que hizo en realidad la Cámara era convalidó el plazo de 6 meses. No, yo puse ahí, no con cita jurisprudencial, pero que la jurisprudencia fue morigerando el requisito de el plazo de vencimiento, interpretando que las prórrogas pueden ser sucesivas, ¿no? Que puede darse la prórroga, bueno, en el caso de un proceso ordinario de 6 meses y uno sumarísimo en el de 3 meses. Sino que podría interpretarse que esas prórrogas pueden ser sucesivas, 6 meses, evaluar fundadamente que hubo celeridad o que no hubo entorpecimiento, 6 meses más y así. En LAN lo que hicieron es convalidar los 6 meses, no hubo en ese aspecto un criterio interpretativo, sino que aplicó la ley.
Listo, gracias. Bárbaro. A ver, admito, bueno. Son y 5, si quieren arrancamos y voy admitiendo a sus compañeros. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es muy interesante porque es la inactividad administrativa. Es decir, nosotros suponemos que la administración va a cumplir regularmente sus cometidos, función administrativa, otros cometidos generales. Y esto en la práctica no necesariamente es así. Y bueno, ¿qué tenemos nosotros para poder contrarrestar esto? ¿Cómo hacemos para poder lograr una respuesta o que la administración cumpla? Es decir, ¿qué garantías, qué herramientas jurídicas nos da el ordenamiento para poder obligar o obtener un pronunciamiento de la administración? Esto que ahora parece consolidado fue una construcción que se fue dando a lo largo del tiempo. Y vamos a ver que en provincia y en nación esta evolución fue diferente. En la provincia de Buenos Aires, ya desde la Constitución de 1889, ustedes creo que ya vieron cómo se fue conformando el fuero contencioso administrativo. En la provincia de Buenos Aires hay código, el Código Varela, desde el año 1905. Y ya en el año 1854, que fue la primera constitución, inclusive antes que la provincia de Buenos Aires se reinsertara nuevamente en la República Argentina, cuando estaba separada, dicta una constitución, 1854, donde ya tenía previsto tribunales especializados para regular la materia administrativa. Y en el año 1889, ya en cabeza de la Suprema Corte, tuvo en cuenta no solo la impugnación de los actos administrativos contra supuestos de denegación, sino también de retardación. O sea, en el año 1889 la provincia de Buenos Aires tuvo en cuenta que las personas podían ir a la justicia, a la corte, a reclamar, aun cuando la administración no respondiera ante una situación de silencio. Esto es interesantísimo. En la Nación esto no fue así, lo encontramos regulado en el año 1972, en el Decreto Ley 19.549, en la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional. Como saben, no hay código. Bien, pero en contraposición, vamos a ver que el amparo por mora, que es otra herramienta, ahora voy a explicar todo, aparece en el artículo 28 en la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional del año 72, pero en la provincia de Buenos Aires no está regulado. La Ley de Procedimiento Administrativo, el Decreto Ley 7647, es del año 1970, es anterior a la nacional. Y ahí no estaba el amparo por mora, que por otra parte es una herramienta procesal, no es procedimental. Procedimental es el trámite ante los organismos administrativos. Y el régimen procesal es la actividad, son los pasos para que yo debo cumplir dentro de la actuación judicial. Bien, esa es la diferencia entre proceso y procedimiento. Profe. Sí. Perdón, buenas tardes. Hay una compañera en la sala de espera. Ya la admito, perdón que no la vi. Gracias. No, de nada. Bueno, entonces, ¿cuándo aparece? Apareció primero jurisprudencialmente, utilizando el carril del amparo a comienzos del siglo XXI, en la Corte. Y finalmente, después de la reforma constitucional que consagra el fuero contencioso administrativo, artículo 166, último párrafo de la Constitución, se dicta el Código en noviembre del 97, y en el Código se regula como un proceso especial el amparo por mora. Miren, ¿cuánto tiempo pasó? Del 72 al 97, y no se aplicó acá, porque el Código, si bien la Corte lo empezó a usar posteriormente por vía pretoriana, recién entra en vigencia plena con la puesta en marcha del fuero, que fue el 15 de diciembre de 2003. O sea, este amparo por mora fue regulado 35 años, 34 años después de que lo fuera en el ámbito nacional. Bueno, estas son el silencio y el amparo por mora son las principales herramientas para contrarrestar la inercia o la inactividad de la administración. Y vamos a ver que
falta de respuesta de la administración puede tener dos facetas. Una formal y otra material. La inactividad formal es la más común, la que, como les dije, en el año 1889 estuvo regulada en la provincia de Buenos Aires y ahí en más fue tomada por todos los ordenamientos procedimentales. ¿Por qué? Porque es una herramienta procedimental que sirve como requisito de admisibilidad para ir a la justicia. Y va ahora también procesal, porque vamos a ver que está en la provincia de Buenos Aires tanto en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el Decreto Ley 7647 del 70, como en el artículo 79, como en el Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 12.008, en el artículo 16. Pero estas se superponen, estos dos artículos. Pero bueno, vamos a ver que el silencio, en sentido formal, está regulado hace mucho. Y es aquel que me permite obtener una respuesta, o me permite, no me permite obtener una respuesta, sino sortear un obstáculo para poder reclamar o pedir algo en la justicia. Es la denominada inactividad formal. Y actúa ante la ausencia de un pronunciamiento dentro de un procedimiento administrativo. La otra forma de no cumplir es no hacer, es no consumar un cometido estatal, no cumplir con un deber a cargo de la autoridad estatal. Es decir, es un incumplimiento material. Algo que yo quiero, se rompió la calle, no me vienen a arreglar la calle. Se cortó un servicio, no me vienen a restablecer ese servicio. Agua, luz, gas, actualmente internet, o servicio telefónico. Bueno, estas dos vías son importantísimas, y como les dije, a lo largo de la evolución normativa y jurisprudencial pudimos obtener herramientas que nos permitan garantizar los derechos que nosotros queremos invocar frente a esa situación de silencio, de inercia o de omisión administrativa. Bien. Más allá de las normas subconstitucionales, vamos a ver que dentro de las constituciones vamos a encontrar normas que nos garantizan obtener respuestas. La primera que les voy a citar es el artículo 14, que es el que tiene el catálogo de derechos civiles en la Constitución Nacional, y que establece el principio de la regulación de los derechos, el denominado poder de policía o de limitación del ejercicio de los derechos, cuando establece que los derechos los puedo ejercer conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Entre esa enunciación tenemos el de peticionar a las autoridades. En la provincia de Buenos Aires tenemos el mismo derecho reconocido con algunas facetas diferentes. Permite la petición, y pensar que esta Constitución, este artículo, si bien viene de hubo una reforma del año 1994, igual que en la Nación, este artículo 14 viene desde el año 1934. Y garantiza el derecho de peticionar tanto en forma individual como colectiva, ante todas y cada una de las autoridades, es decir, le da un sentido amplio. Y tanto para solicitar gracia, es decir, algo potestativo, discrecional, o justicia, instruir a sus representantes, algo que hace al principio representativo de la forma de gobierno, o para pedir reparación de agravios, es decir, una pretensión indemnizatoria o reparativa. Van a ver que muchas veces las constituciones provinciales vienen a complementar o ampliar los alcances de un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución Nacional. Por eso, cuando nosotros tenemos que argumentar desde el lado que nos toque en la justicia o en el derecho, dentro del Poder Judicial, ahora dentro del ámbito del derecho administrativo, en la administración pública, en el Poder Legislativo, en la administración, si nosotros tomamos un criterio objetivo, en la administración de cada uno de los poderes, o en el ejercicio de la abogacía. Yo tengo que ir primero de arriba hacia abajo. Hoy en día, Constitución Nacional, y vamos a ver tratados internacionales.
Y después vamos a tener que ver también la Constitución provincial. Muchas veces me da herramientas importantísimas, como podemos ver en este caso, que si bien en el año 94 se amplía la protección de los derechos colectivos, encontramos una norma desde el año 1994, como pueden ver aquí. Bueno, también en los tratados internacionales encontramos normas que me amplían las posibilidades en las facetas del derecho de peticionar. Por ejemplo, el artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prevé no solo el derecho a peticionar, sino también para obtener pronta resolución. Es decir, acá vamos a ver, y esto ayuda a la figura del silencio del amparo por mora, no solamente el Estado me tiene que garantizar la posibilidad de pedir, sino también me tiene que dar, me garantiza este tratado, el derecho a obtener una respuesta. Bien, ahora vamos a las normas. Tanto la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, el Decreto Ley 19.549 del 72, como su par provincial, contienen normas que ponen en cabeza de la administración la obligación de actuar en forma rápida y del particular de exigir el cumplimiento de esos plazos. Bien, entonces, ya en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo vamos a encontrar dentro de los principios varios que van a ayudarnos para exigir este cumplimiento de los plazos. Inciso A, impulsión e instrucción de oficio. Inciso B, celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites. Inciso B, el que se destina a el tratamiento de los plazos. Punto 1, los plazos serán obligatorios para los interesados y para la administración. Y después, el inciso F, que es el que trata el debido proceso, que en este caso es debido procedimiento adjetivo, es decir, los requisitos para que ese debido procedimiento sea considerado razonable o válido, el derecho a ser oído, a producir prueba, a obtener una decisión fundada. Y este último punto es expuesto expresamente, derecho a una decisión fundada. Tengo la posibilidad de peticionar, de obtener una respuesta, pero por otro lado la norma me exige que esa decisión tenga que estar fundada. Fundada, motivada, es decir, razones suficientes que expresen los antecedentes de derecho y las razones que tuvo la administración para decidir de tal manera. Fundamental en aquellos supuestos que la actividad sea discrecional, pero tampoco debemos dejarla de lado cuando es una actividad reglada, porque si es una actividad reglada, tiene que estar indicado cuál es la norma que fundamentó esa decisión administrativa. Entonces, acá pueden ver todo lo que yo puedo citar para justificar por qué yo tengo que obtener una decisión de la administración. Bien, yendo a la Ley de Procedimiento Administrativo Provincial, vamos a ver que no tiene un catálogo de principios, como no la tiene un correlato del artículo 7 respecto de los elementos de los actos, pero sí reconoce en el articulado los mismos principios. Entonces, vamos a encontrar en el artículo 48 del Decreto Ley 7647 del 70, que está consagrado el principio de impulsión de oficio. Y exige que el procedimiento se impulse de oficio en todos sus trámites, guardando riguroso orden en el despacho de los asuntos de igual naturaleza. No solamente pide impulso de oficio, sino también que hace un orden en el tratamiento de los trámites. Esto a mí me va a permitir no solo obtener una respuesta, sino que si yo la presenté primero, me den una respuesta primero y no haya una selección en el tratamiento de los expedientes o de los procedimientos administrativos y que se respete el orden de ingreso. El artículo 50, el Decreto Ley 7647, exige, va dirigido a la autoridad administrativa y exige el cumplimiento de los plazos y lo hace responsable. Y exige a la autoridad que está por sobre este que imponga sanción o controle
que las actuaciones administrativas no cumplan retraso. Acá pueden ver cómo en el articulado yo tengo herramientas para exigir el cumplimiento de esos plazos. Si así todo no cumplan regularmente, yo voy a recurrir a otro tipo de institutos que me permiten ir a la justicia y pedir algo. Bien, la primera yo les mencioné dos. Hay otras variantes, pero las más importantes son el silencio y el amparo por mora. El silencio es una ficción, una presunción. Es una herramienta procedimental para sortear la necesidad que tengo de tener un acto administrativo expreso, el agotamiento de la vía, para recién poder ir a la justicia. Si vieron, pero si no lo vieron se lo explico ahora, el proceso administrativo, a diferencia de los procesos civil y comercial, laboral, requiere el cumplimiento de pasos previos, que se llaman requisitos de admisibilidad. Y después los tiene que controlar de oficio, después de presentar la demanda y recibir el expediente administrativo. Los más importantes son el agotamiento de la vía y el plazo de caducidad. Ustedes por el derecho privado conocen, o penal, conocen la prescripción. La prescripción es, la prescripción liberatoria, es la extinción del plazo para exigir un derecho por el paso del tiempo. En el derecho administrativo, en realidad en el derecho común también, hay determinados plazos que se denominan de caducidad y que me hacen perder el derecho. Y son más cortos y en principio no suspenden ni interrumpen ese plazo. Por lo tanto, son más rigurosos y hay que tener mucho cuidado. En el derecho administrativo, para poder ir a la justicia, el plazo, básicamente, el principio general y en la provincia también, es de 90 días, el plazo de caducidad. Pero hay un plazo corto que se mide en días, o en pocos meses, que se mide en días. Y el agotamiento de la vía. Es decir, yo, ante una decisión, tengo que seguir preguntándole a la misma autoridad o a la autoridad superior hasta llegar a la más alta que me rediga la decisión. Si los puedo convencer, hay una serie de instancias recursivas que fueron morigeradas o simplificadas a partir de la reforma constitucional que se llama agotamiento de la vía. Bien, entonces, si yo no obtengo una decisión ¿y por qué en el año 1889 hablaba de negación o retardación? Porque el juicio contencioso administrativo siempre era la denegación de un acto administrativo, no había otras herramientas para no existe el amparo por mora, no podía ir por un daño sin perjuicio autónomo, reconocimiento o restablecimiento de derechos, una declarativa de certeza, no, solamente era pedir la anulación de un acto. Después fue enriqueciéndose, pero era solo la anulación de un acto. Entonces, yo no tenía acto, estaba indefenso. Ahí aparece el silencio. Y en el año 1889 tuvieron en cuenta, pero si no responde la administración, ¿cómo hace? Y bueno, hagamos una ficción, una presunción, que si no la responde, se cumple un pequeño procedimiento, y después que vaya a la justicia se entiende que, en principio, que es denegatoria. Bien. El punto que esta figura del silencio, que es esta ficción o esta presunción, puede ser interpretada de dos maneras, en sentido positivo y negativo. Lo que yo les expliqué hasta ahora es el sentido negativo, pero también puede ser el silencio positivo. ¿Qué significa esto? Que si la administración no me responde, yo puedo entender que me reconoció lo que yo le pedí. La verdad que es jugado, pero existen normas, y es de excepción, que ante un pedido mío y frente a la falta de respuestas de la administración, luego del transcurrido un periodo de tiempo, debo entender que me dio la razón y yo puedo seguir adelante. En cambio, el silencio negativo, que es la figura general, es ante un pedido mío o ante un trámite en el que yo estoy esperando una respuesta de la administración, porque el procedimiento puede ser de oficio también. Por ejemplo, un sumario. Me hicieron un acta, me están haciendo un sumario, o me instruyen un sumario disciplinario. Y yo quiero una decisión, que me digan si si me sobreseen, si me van a aplicar una sanción, de qué tipo, si es suspensiva, expulsiva,
o correctiva. Bueno, yo tengo que saber. Bueno, entonces quiero que me diga que sí o que no. Entonces, acá se usa el silencio negativo, es decir, ante la falta de respuesta, el mecanismo es, después de una serie de trámites, se considera que se presuma que me rechaza la petición. Bien. Entonces, podemos saber que en el artículo 10 del Decreto Ley 19.549 está consagrada la posibilidad de regular o que se norme el silencio positivo, pero esto tiene que ser en forma expresa, lo dice la norma. En cambio, el silencio negativo es el principio general. Bien, yo acá, ustedes tienen en la bibliografía un trabajo del doctor Guasi, en el cual cita varios de estos supuestos, que trata el amparo por mora, y yo les puse algunos más. Tienen, les recomiendo la lectura del trabajo, es muy completo. Tienen algunas normas que regulan el silencio positivo. Por ejemplo, el decreto ley 17.811 de año 68, que regula la actuación de la Comisión Nacional de Valores, el mercado de valores, establece en el artículo 19, ante el requerimiento de autorización para oferta pública de títulos, exige que luego de presentada y transcurrido un plazo, 30 días, si no responde la Comisión Nacional de Valores, se entiende que está autorizado. Después, cuando vean los distintos sujetos estatales, el Estado, digamos, la administración pública tiene órganos y organismos. Los órganos son las distintas áreas que están dentro de la administración pública, pero no tienen personalidad jurídica propia. No son sujetos de derecho diferenciado. Entonces, hay otros, que son los organismos, que tienen una constitución propia, fundamentalmente creados por ley, esto es discutible, pero en principio por ley. Puede ser que la administración pueda ser entendido por algunos autores que pueden ser creados por decreto, pero bueno, el punto es que son sujetos de derecho diferenciado, personas con personalidad jurídica propia, y que podemos encontrarlos dentro de la actividad propia de la administración pública, por ejemplo, los entes autárquicos, el IOMA, el PAMI, y otros que tratan, el Estado muchas veces trató de intervenir en actividades industriales y comerciales y se fueron creando distintas figuras. Actualmente lo que se usa son las sociedades anónimas o sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, que interactúan en actividades comerciales, pero durante mucho tiempo se crearon figuras propias. Una de ellas es la sociedad de economía mixta. Bueno, esta sociedad de economía mixta, que tenía capitales estatales y privados, fue regulada por una norma, el decreto ley 15.349 del año 1946, y ratificado por una ley del 12.962. Y tenía, el directorio estaba compuesto por representantes del Estado y particulares, con la particularidad que los directores estatales tenían poder de veto. Entonces, este poder de veto implicaba que el director del Estado tenía que elevarlo a la administración pública del cual dependía esa persona jurídica o ese director, y si la autoridad no respondía en determinado tiempo, se consideraba que el veto se caía. ¿Ya? Es una especie de silencio positivo. Bien. Después, van a ver que están vinculadas con la actividad privada, con el pedido de personas que básicamente que quieran realizar actividades de tipo industrial, comercial, productiva, y el Estado tiene que ejercer algún tipo de control, y ante la falta de respuestas, se le permite. Esto no quita que después el Estado vaya, a través de su poder de fiscalización, lo limite, le quite esa autorización, pero ya está, digamos, la decisoria que habilita a ejercer ese tipo de actividad, gracias a esta figura, le permite ejercerla o consumarla en un tiempo más o menos corto. Bien. Vamos a ver otra norma,
un decreto 1842 del 87 que pretendía la desmonopolización de servicios públicos, por ejemplo, de transporte. Bien. Esta también establece un ejemplo de silencio positivo. Aquellas empresas o particulares que quisieran ejercer una prestación o prestar un servicio que esté bajo la competencia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, tenía que pedirlo, y si no respondía en un tiempo determinado, se consideraba que lo podía ejercer. Bien. En la vieja ley 25.156 de defensa de la competencia, y actualmente la nueva ley 27.442 del año 2017... Profe, disculpe. Sí, decime. ¿Podría repetir este último decreto que no alcancé a escuchar? 1842 del 87. Yo después esto se lo paso, intento grabarlo, el PowerPoint está en las clases anteriores, creo que el año pasado está, pero yo esta la actualicé un poquitito, muy poquito, pero es el decreto 1842 del 87, artículo 4. El de desmonopolización. Actualmente, le dije la 25, ahora la 9, la que estaba diciendo era la 25.156, fue reemplazada por la 27.442. En los dos casos, la Ley de Defensa de la Competencia, que trata de proteger en las fusiones o conglomerados, cuando se trata de incidir negativamente en el mercado, ante una situación, un pedido de fusión, hay que pedir autorización a la autoridad competente, y si no responde un periodo determinado, se considerará que está autorizado. Bien, otra norma es el decreto del Poder Ejecutivo 1470 del 97, que prevé la autorización para los vuelos charters, transporte aéreo de pasajeros no regulares. Se pide, y si no se pronuncia en el término de 10 días hábiles, se considera que está autorizado. Después tenemos una norma, esto está en distintas normas de empleo público. La ley 25.164 establece el marco de la norma marco de regulación de empleo público nacional. Después, en el ámbito nacional, se permitía el dictado de convenios colectivos de trabajo, en un convenio colectivo de trabajo general, pero esta ley prevé la aceptación tácita de la renuncia. Prevé el plazo de 30 días, artículo 22. La norma tiene unos pocos artículos, después todo el articulado está en un anexo. O sea, la norma, la regulación está en el anexo. El artículo 22 del anexo prevé esto. Ante la renuncia, si la administración no se expide en el término de 30 días, se presume que se la acepta. Bien. La ley 24.076, que es la ley que regula el marco del gas, del servicio público de gas. En el artículo 3 prevé la posibilidad de importación y exportación de gas natural. Respecto a las exportaciones, las empresas de gas natural tienen que pedir autorización. Y la autoridad, el Poder Ejecutivo Nacional, tiene que otorgársela en el plazo de 90 días. Si no lo hace, se considera implícitamente que le dio conformidad. Es un supuesto de silencio positivo. Bien. En los años 2017-2018 se dictaron diversas normas tendientes sin modificar, sí modificaron el decreto reglamentario de la 19.549, pero también hubo otros decretos complementarios para mejorar la práctica administrativa. Uno de ellos es el decreto 891 de 2017, que establecía buenas prácticas en materia de simplificación de trámites. Y el artículo 10 prevé que se dicten más normas que establezcan el silencio positivo. Es decir, tratan de buscar herramientas que permitan acelerar los trámites. ¿Por qué? Porque el silencio negativo lo que me permite es ir a la justicia, y voy a judicializar la cuestión por mucho tiempo, porque el silencio me va a decir, es denegatorio, y yo voy a iniciar un proceso, en principio ordinario, que lleva mínimo más de un año.
Bien, entonces el silencio positivo destraba situaciones, el tema que es riesgoso, que el Estado está para controlar. Bien, en determinadas circunstancias, y depende de las actividades, esto es positivo. Bueno, este decreto en el artículo 10 prevé que el Estado busque en qué supuestos puede regular el silencio positivo. Bien. Perdón, no estaba viendo el chat. Bueno, sí, el 24076. Otra ley que regula el silencio positivo es la ley 27.437. En realidad el decreto reglamentario de esta ley. El 800 del año 2018. Es la ley de compra argentino. Y las empresas tienen para cuando quieren comprar un bien que no esté dentro de la permitido de compra argentina, de esta ley de compra argentino, tienen que solicitar un certificado de validación de bienes. Y esto, para pedir este certificado, la autoridad administrativa tiene 15 días. Y si no lo responde, se entiende que se lo otorgan. Vinculado con las buenas prácticas, en el año 2018, yo le dije que en el año 2017-2018 se dictaron muchas normas, se dicta el decreto 733, de tramitación digital completa. Aquí se prevé, regula el artículo 4, el intercambio de información entre los organismos, para tratar de evitar que distintos organismos administrativos pidan la misma documentación al particular, y que se digitalice. Bueno, para no impedir la prosecución del trámite, prevé este artículo que el silencio del organismo que dispone la información no obstará la continuación del trámite. El pedido de información no tiene que paralizar el trámite. Bien, estos son los supuestos que les traje de silencio positivo. Si les preguntan, acá tienen muchos. En el ámbito provincial van a encontrar también otros supuestos. Pero acá tienen un panorama general y bastante completo. Bien, entonces, frente al silencio, acá vimos positivo, vimos los derechos que nosotros tenemos para obligar a que responda, pero si sigue sin responder, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, esperar. En algún momento me va a responder, no los quiero molestar, no los voy a poner nerviosos, me cruzo de brazos y espero. 2, aplicar la figura del silencio, que ahora les voy a decir cómo funciona. 3, utilizar alguna herramienta procedimental o procesal para exigir la decisión, para forzar a obtener la decisión. Esto es todo lo que puedo hacer respecto de una situación de morosidad. Elegir entre el doctor Budassi dice en su trabajo, ¿cómo hago para elegir entre uno y otro? ¿En qué me baso? Tengo que ver la estrategia que tengo que diseñar, o que va a armar mi letrado. ¿Y en qué baso esa estrategia? La diferencia entre el silencio y amparo por mora. El silencio es generar la ficción. En el silencio positivo no hay problema, ya está, eludí y ya está, sigo con mi actividad. El silencio negativo es para ir a la justicia. Y presumo que me dijo que no. Y voy a la justicia diciendo, la administración me dijo que no, por esto usted me tiene que dar. Y ahí empieza el trámite y el problema en la justicia, ¿no? Un proceso judicial. En cambio, el amparo por mora lo uso para forzar a la administración a que me dicte un acto. Es una pretensión destinada a que el juez imponga a la administración decidir. El juez no le va a decir a la autoridad qué tiene que poner en el acto, sino que le va a decir, resuelva en tanto tiempo. ¿Y por qué elijo una y otra? Y porque
Por ejemplo, ¿por qué me vuelco por el silencio? Y porque va a demorar mucho y por ahí me dice que no, y bueno, me conviene ir a la justicia y no perder tiempo. ¿Y cuándo voy por el amparo por mora? Y por ejemplo, cuando yo estoy seguro que me va a decir que sí, que no lo hace por inercia o por otra razón, pero no tiene manera de decirme que no. Bueno, esto sería un ejemplo de por qué voy por uno y por otro. Profe, Bien, sí. ¿Te ¿el escucho? hecho de elegir por una vía me inhabilita No, luego elegir ahora la se la quiero otra? explicar, no te inhabilita. Pero en un tiempo se Perfecto. consideró que sí, en el ámbito nacional se consideró que sí. No está escrito en la norma, y vas a ver ahora, te voy a explicar, en la provincia de Buenos Aires, el artículo 16 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que vos decís lo prevé expresamente. Que una vía no obstaculiza a la otra. Sí, una vía. Si yo voy al silencio y considero denegatorio, no puedo ir a amparo por mora. Pero si yo presenté un pronto despacho, ahora voy a explicar cómo funciona, y después quiero ir por el amparo por mora, puedo. ¿Entendiste? Si yo ya fui a la justicia, ya consideré que me lo rechazó. Pero si yo todavía no fui a la justicia, la figura del silencio, ahora les voy a explicar, empieza así. Hay un plazo para resolver. Lo incumple la administración. Esperé, presento algo que es un escrito y se llama pronto despacho. Después pasan 30 días y quedó configurado el silencio. Listo, quedó configurado el silencio. No voy a la justicia, voy a esperar. Ahora le meto, quiero que me responda. Me enteré, mirá, sacó un acto administrativo igual, dijo que sí, a ver si me da la razón. Voy y presento un amparo por moral. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero si yo voy a la justicia, presento una demanda contra la administración, y considero que es denegatorio, ya está. Ya generé la demanda. En realidad considero, y esta es mi interpretación, lo puedo hacer hasta que si no trago la litis, es decir, si no doy traslado la demanda, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque para la administración no consumí nada todavía. ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bien. ¿Son las únicas herramientas contra el silencio? Vamos a ver que no. Yo al principio les dije, podemos ir entre las opciones, recurrir procedimental o procesalmente a forzar a que dicte. ¿Hay herramientas en los procedimientos para forzar a la autoridad a que dicte? Y hay en el ámbito nacional. Por ejemplo, el artículo 71 del reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que es el viejo decreto 1759 del año 72, que fue modificado en varias oportunidades, pero eso es el primer decreto de la primera denominación. El artículo 71 establece una figura que se llama queja. ¿Y a dónde voy? Voy al superior jerárquico. Voy en queja, y el superior jerárquico, sin paralizar el procedimiento, le pide explicación, le tiene que pedir un informe circunstancial, dentro de los 5 días que yo me presenté. Entonces, la autoridad tiene que explicarle. Entonces, yo puedo hacer varias cosas, no solo el silencio y el amparo por mora. ¿Y qué pasa si no me contesta? O ese superior jerárquico no me dio bolilla. Yo puedo ir a una autoridad mayor para que aplique las sanciones correspondientes. Esto lo dice el artículo 72, que es el subsiguiente al 71 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo. Bien. Yo les dije que en el ámbito, bueno, ya deben saber que en el ámbito nacional no hay código procesal contencioso administrativo. No hay un cuerpo procesal que me diga cómo tengo que actuar ante la justicia administrativa. Ante el fuero contencioso administrativo federal en la ciudad de Buenos Aires o ante los jueces federales en el resto de la República Argentina. Como sí lo hay en la provincia de Buenos Aires, que está, como le dije, la ley 12.008, que es el Código Procesal Contencioso Administrativo. Bien. Entonces vamos a encontrar normas. El silencio está bien, es algo dentro del procedimiento. El amparo por mora no es algo procedimental, es procesal. Es una herramienta para ir al juez, no para ir a la administración pública. El artículo 10 del decreto ley 19.549 regula el silencio en el ámbito nacional.
La norma habla de silencio o ambigüedad. La figura, Perdón, sí, ¿qué ley habías dicho? la ley de procedimiento administrativo, el decreto ley 19.549 del 78, artículo 10. Habla de silencio o ambigüedad. Buenísimo. Sí. Nicolás, Gracias. digo, el que me habla se pone arriba, ya sé, no está en la foto, no está en la imagen, pero... Bien. Sí. La ambigüedad es cuando se manifestó, pero no es claro. Yo ante esa ambigüedad tengo otras herramientas. La figura del silencio, hay que ver si la puedo utilizar acá, actúa frente a la omisión, a la falta de respuesta. Bien, pero la norma habla de silencio o la ambigüedad. Hay que ver si yo puedo presentar un pronto despacho, en realidad yo quiero una aclaratoria ante la ambigüedad. O una pretensión declarativa de certeza si voy a la justicia. Bien. Y habla que este silencio o ambigüedad rige ante las pretensiones que se regulan y que exigen un pronunciamiento concreto. Dice que se interpretarán en forma negativa, esto se los explica al principio, y mediante disposición expresa se puede consagrar el silencio positivo. Después, la norma, en los procedimientos administrativos generalmente hay plazos determinados, en el ámbito provincial están en el 77, o tienen plazos por default, y la norma dice que si no hay un plazo determinado, el plazo para resolver es de 60 días. Vencido ese plazo, el particular puede presentar un escrito que se llama pronto despacho, y si después de ese pronto despacho pasan 30 días más sin que se dicte la resolución, se configura el silencio de la administración y yo puedo ir a la justicia. ¿Entendieron? Transcurre el plazo que dice la norma procedimental. Por la norma, sí, puede haber distintas normas procedimentales especiales. Si no hay plazo, 60 días. Presento pronto despacho, espero 30 días más y ya puedo ir a la justicia y considero que me dijo que no y hago el inicio del proceso. Y no necesito agotar la vía. Y no necesito, en principio, después vamos a ver un fallo que se llama Biosystems, no preciso, en el caso de silencio, no estoy limitado por el plazo de caducidad. No tengo ese plazo corto para ir a la justicia. Bien. Después, los artículos 25 en adelante, hasta el 32, regulan los mecanismos de los recursos, bueno, el 23, los recursos y reclamos administrativos. El artículo 26 de esta parte del decreto ley 19.549, que es la ley de procedimiento administrativo, decreto ley denominada Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, pero decreto ley fue hecha en la época del proceso. Después tuvo modificaciones posteriores, pero es un decreto ley. El artículo 26 dice, diciéndole que excepción al plazo de caducidad, la demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando el acto adquiera carácter definitivo. ¿Cuándo transcurran los plazos del artículo 10? Si pasa esto, si yo configuré el silencio con el mecanismo que les expliqué recién, yo no necesito, digamos, no estoy limitado por el plazo de caducidad. ¿Qué significa esto? Yo le dije, plazo para resolver. Si no hay plazo, 60 días. Un escritito que llama pronto despacho, 30 días más. A partir de que se configuró el silencio, es decir, al día 31, para adelante, yo no tengo 90 días para ir a la justicia como tengo frente a un acto expreso. Yo tengo tiempo ilimitado, salvo el plazo prescriptivo. Cada cosa que pido, cada derecho tiene un plazo de prescripción específico. Bueno, para eso voy al Código Civil y Comercial ahora. Bueno, entonces, cuando se utiliza este artículo 26 es importantísimo. Se utiliza la herramienta del silencio, no me corren los plazos de caducidad. En principio, ahora vamos a ver. Bien. Como le dije, en el procedimiento administrativo hay que agotar la vía. Y hay tres tipos de recursos: reconsideración, jerárquico y de apelación. Pero básicamente reconsideración y jerárquico. Y la norma, el silencio, básicamente,
funciona antes del acto, de un acto expreso, cuando no hay ningún acto expreso. Si yo ya tengo un acto expreso y tuve que presentar reconsideración o jerárquico, juegan otras normas. Los recursos están regulados. La ley de procedimiento administrativo nacional es corta, a diferencia de la provincia, que no tiene el decreto reglamentario. La ley nacional procedimental nacional tiene pocos artículos, tiene 33, creo que son. Sí, 34 de forma, les dije bien. Tiene mucha regulación en el decreto reglamentario. Y los recursos están en el decreto reglamentario. Entonces acá vamos a encontrar figuras de silencio específicas relativas a los recursos que nosotros podemos utilizar. Y están simplificadas y no necesitan pronto despacho. Por ejemplo, el artículo 87 del reglamento, que habla del recurso de reconsideración. Si no responde la autoridad, el reconsideración es el que va de la propia autoridad. Yo quiero que la propia autoridad que dictó un acto la revea. Digo, volvé a ver las cosas que te equivocaste. Difícil que reconsideres, pero lo puedo hacer. Si transcurre el plazo, dado esta circunstancia, vos podés considerar denegado tácitamente el recurso sin necesidad de requerir pronto despacho. Y depende de la circunstancia, vas a tener que ir al superior o ya te quedó agotada la vía, porque puede ser la autoridad superior con competencia jerárquica final. Entonces, ahí ya te vas a la justicia. Lo mismo en el recurso jerárquico, el artículo 91 del reglamento. Tiene 30 días para resolver, el superior. El LB presentó un recurso jerárquico o fue el reconsideración, iba con jerárquico en subsidio, fue entendido que, o implícito, tiene implícito el subsidio del jerárquico. Si no responde la autoridad, el artículo 91 dice que no es necesario, de la misma manera que la reconsideración, presentar pronto despacho. ¿Entienden? El pronto despacho vale si no dictó ningún acto. Tiene que responder y dictar el primer acto que me responda a lo que yo pedí. Si yo articulo un recurso de reconsideración o es el jerárquico, no hace falta presentar pronto despacho para considerar denegado el recurso. Bien. Yo les dije, no sé si lo vieron, reclamo y recurso. Hay Profe, dos. perdón, ¿Sí? una duda. En el caso de que el silencio se produzca en virtud del recurso de reconsideración o jerárquico, ¿también es una excepción al plazo de caducidad? Claro. Sí, sí. Es silencio. Bien. La norma no aclara, no dice. ¿Por qué te va a correr a vos el plazo de caducidad si no tuviste el acto expreso? Vos no sabés si la administración, si el superior va a decir que lo contrario del otro, o que se arrepienta. Gracias. No, la norma no dice nada. A vos te juega el 26, y el 26 no distingue, el 26 no distingue qué tipo de acto es el que, digamos, en qué situación se configuró el silencio, si había o no había acto. Bien. En el artículo 30, 31, 32 regulan la figura del reclamo. Por ejemplo, en determinados supuestos, como cuando yo pido una indemnización, tengo que recurrir a presentar algo que se llama reclamo, o la repetición de un pago indebido. Tengo que presentar algo que se llama reclamo. Ya no tengo que pedir un acto para que la administración me diga algo, sino que me dé algo que yo considero que me corresponde. Bueno, ese reclamo. El artículo 31, producto de una reforma por una ley del año 2001, 23.544, la ley de procedimiento administrativo, prevé primero un mecanismo para que se configure el silencio y después una especie de plazo de caducidad. Entonces, dice, presenté el reclamo
la respuesta tiene que darla el organismo dentro de los 90 días. Pasado transcurrir ese plazo, presento pronto despacho. Y tengo que esperar 45 días más para considerar silencio y presentar la demanda, o quedar habilitado para ir a juicio. Pero dice, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajo los efectos previstos en el artículo 25, que es la caducidad. Y dice, sin perjuicio de lo que fuera pertinente en materia de prescripción. Pero habla del artículo 25. Después dice que se pueden ampliar los plazos. El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o de emergencia pública, puede extender los plazos. Es decir, fundadamente, no te voy a responder en 90 días, necesito 120 días, entonces, si dice que necesita 120 días, luego el plazo de 120 días, pronto despacho, el plazo se extiende a 60. O sea, de 90, pronto despacho, 45, por razones de excepción, el Poder Ejecutivo puede extender 120 días para resolver, no hace nada, pronto despacho, 60 días más. Pero en principio es 90, pronto despacho, 45 días más. Esto es ante los reclamos, que le dije que son supuestos distintos a los casos comunes, que es cuando entra las decisiones administrativas que se presentan recursos. Bien. Después el artículo 31 sigue, modificado, y dice, la denegatoria expresa del reclamo, cuando me contestó, no puede ser recurrido. Se termina acá, es uno solo. Y dice, al final, los jueces no podrán dar curso a las demandas mencionadas en el artículo 23, 24 y 30, 23 acto administrativo individual, 24 acto administrativo general o reglamento, 30 de acto administrativo general de carácter normativo o reglamento, que es lo mismo, y 30 los reclamos sin comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en esos artículos. Y los plazos previstos en el 25. ¿Me siguen, chicos? ¿Hola? Sí, profesor. Perfecto, Sí, porque profe, se escucha. había conexión débil. Bien, entonces la norma está diciendo, en el caso del reclamo tiene que haber caducidad. Inclusive ante el silencio. Está diciendo, y esto qué dice, les voy a explicar. En el proceso contencioso administrativo, el juez de oficio revisa los requisitos de admisibilidad. En acción fue ida y vuelta, si lo podía hacer si no era pedido de la contraparte, pero oscilando, esta norma está diciendo que lo tiene que hacer de oficio y controlar, entre otras cosas, el agotamiento de la vía y el plazo de caducidad. En las cuestiones tributarias se exige también algo que es el pago previo. Vos tenés que pagar lo que debes, lo que te exige la administración para después discutirlo. Los impuestos, por ejemplo. También es un requisito de admisibilidad, pero ahora no nos importa. Entonces, esta norma está diciendo, aún en el silencio, en el caso de los reclamos, no en el del acto, cuando yo pido un acto administrativo individual expreso y no me responde y voy por el silencio porque no me contestó. En los reclamos, en los casos que pido una indemnización, un pago indebido, bueno, la repetición de un pago indebido, en esos casos, la norma dice, tiene que hacerlo dentro de los 90 días y juez, controlarlo de oficio. Bueno, ¿qué pasó? La Corte en el año 2014, en un caso que se llama Biosystems, contra Ministerio de Salud Hospital Posadas, que reclamaba el cobro de sumas de dinero que le debían por un contrato administrativo, la Corte trata, y Biosystems había ido a través, no le habían dado una respuesta, fue por la vía del silencio, artículo 31 que recién les expliqué, juez de primera instancia le dice, está caduco, usted no cumplió, no lo presentó dentro de los 90 días que se configuró el silencio. Va a la Cámara le dice, espere, esto es inconstitucional, no podés establecer un plazo de caducidad cuando está la figura del silencio, cuando hay una ficción. La Corte, siguiendo el dictamen de la Procuración, hace suyo el dictamen de la Procuración, dice, nosotros tenemos que armonizar el ordenamiento jurídico. Tenemos que buscar la mejor solución, porque la inconstitucionalidad es la última ratio. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el 31? Y bueno,
Dice, esto fue silencio, no hubo un acto expreso. La caducidad, el plazo de caducidad de 90 días, solamente interpreta el 26, que decía que cuando había silencio solamente regía, ¿se acuerdan? En todos los casos el plazo de prescripción. Dice, no, hay que interpretar el 26 con el 31. Entonces, solamente vamos a exigir que se cumpla el plazo de caducidad cuando se haya articulado un reclamo, si la administración dictó una respuesta expresa. Ante el reclamo le dijo que no. Y ahí sí corre el plazo de caducidad. Entonces, si vino por silencio, no corresponde entender que rija el plazo de caducidad. ¿Se entendió? La Corte elegantemente resolvió como la Cámara, pero no declaró la inconstitucionalidad. Y dijo, ante la decisión expresa, corre el plazo de caducidad de 90 días, que está en un artículo que no es para el reclamo, está en un artículo que es para el agotamiento de la vía con un sistema recursivo en acto administrativo individual. Bueno, ¿se entendió? Sí, se entendió. Bien. Bueno, yo les Yo encontré... tengo una duda, profesor, del reclamo administrativo previo del artículo 30. Sí. ¿En qué casos hay que realizar este reclamo, digamos? ¿Es ante Vos tenés una enunciación, yo te voy a decir. Ahora, la tenés, la ley, yo te dije dos ejemplos, ante la responsabilidad extracontractual, antes era distintos tipos de responsabilidad, esto cambió, ante un pago indebido, por ejemplo, son los supuestos en que vos estás pidiendo algo que te debe la administración, ya sea por responsabilidad patrimonial o porque tenés un derecho reconocido y se lo estás exigiendo. No necesitas un acto administrativo de la administración. Para que te voy a buscar si hay algún otro ejemplo. En la vieja, no ahora. Bueno, igual entendí, profesor. Sí, serían esos casos, bueno, básicamente. Entonces, puede haber más casos, hay ejemplos, podés encontrar un montón de ejemplos, casuístico ese, pero esto es lo más importante. Bien, entonces, miren, en todos hay casos en que se discute si va la figura del silencio, por ejemplo, y esto ocurrió, ustedes tienen, no sé si lo van a ver, pero cuando hace la justicia hay supuestos por la materia que hay trámites abreviados que se llaman recursos directos. Es decir, es como que en vez de ir a la justicia con una demanda que yo tengo amplitud probatoria y que tengo una posibilidad de defenderme y justificar los hechos y el derecho, simplifican el trámite ante la justicia. Se llaman reclamos directos o jurisdicción primaria administrativa. Bien, en estos casos, muchas veces desde la autoridad administrativa van directamente a las cámaras, por ejemplo, a la Cámara de Apelación Contencioso Administrativo, en este caso, a las distintas salas, ¿no? La que caiga, a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Y, por ejemplo, en este caso, Ávila Félix, contra el Ministerio de Justicia, la Cámara dijo, no, en estos supuestos de recurso directo, no juega la figura del silencio. Y la Corte dijo, sí, rige también en estos casos. Se aplica la figura del silencio aún cuando lo que siga sea esta especie de recursos directos. ¿Se entendió? Hay vías judiciales que son de excepción y que en vez de ir a los jueces de primera instancia van directamente a las cámaras, tienen trámites simplificados. Bueno, juega la figura del silencio también. Bien. En la provincia de Buenos Aires, también tenemos en el sistema recursivo consagrada la posibilidad de no articular el pronto despacho. Entonces, el artículo 91 les dije que en la provincia de Buenos Aires está todo en la misma ley, que es el decreto ley 7647. En la Nación tienen que ir a dos normas, a la ley, al decreto ley 19549, y al decreto reglamentario.
Entonces, el recurso de revocatorio lleva implícito el jerárquico en subsidio. Entonces, en este caso, no es necesario articular pronto despacho. Como lleva el jerárquico en subsidio, una vez vencido el plazo, lo tiene que elevar al superior para que resuelva. Entonces, si no lo hizo, lo puedo exigir. Bien. Y el artículo 93, este mismo principio, lo enuncia desde el lado del administrado, lo que le decía recién. Lo que antes tiene, lo que le dije en el artículo 91, tiene que ser la administración, vencido el plazo, elevarlo. El artículo 93 dice, si venció el plazo, no lo hizo, podés ir directamente ante el órgano superior para que se aboque al conocimiento de ese recurso. Es decir, no tengo que presentar un pronto despacho, entonces tengo que ver, para ver cómo funciona esto, artículos 91, 92 y 93 del decreto ley 7647 del 70. Bien. En la provincia, yo les dije que había dos normas que regulan el silencio. Esta cayó en desuso, pero se las voy a mencionar igual. ¿Por qué? Porque en el año 1997 viene el Código Nuevo y regula, en el artículo 16, todo lo relativo al silencio. El artículo 79 regula el silencio en el decreto ley 7647. Entonces, dice que vencidos los plazos del artículo 77, inciso G, que en realidad habla de la resolución de las cuestiones, y vamos a ver que en el código, no solamente, como vimos, en Nación hablaba todo de resoluciones definitivas, en la provincia de Buenos Aires va a permitir utilizar el silencio tanto para sortear la falta de respuesta en una decisión definitiva como en el trámite. Lo cual es interesantísimo, esto lo dice expresamente el código en dos párrafos. El artículo 79 solamente hace mención a los plazos del inciso G, que ahora vamos a ver. Pronto despacho, 30 días, y se configura el silencio denegatorio. El artículo 77 establece distintos plazos. Bien. No se los voy a mencionar, después lo miran. Vamos al inciso G, pero es interesante. Y habla de la resolución de las decisiones definitivas, 10 días, recurso jerárquico, 30 días. No menciona el anterior, el F, que habla de la revocatoria, que son 5 días, pero como vimos, ya lo resolvía porque no hacía falta pronto despacho. Bien. El artículo 80, que es el subsiguiente al 79, prevé la responsabilidad de los funcionarios. Está bueno, así como lo habíamos visto en el 71 y el 72 en la queja, en el decreto reglamentario en el ámbito nacional, acá lo resuelve en el 80 la norma provincial. Bien. El artículo 16 del Código Procesal Contencioso Administrativo es el que ustedes tienen que usar, ¿para qué? Para decir, yo no tengo que agotar la vía, yo no tengo que cumplir con el plazo de caducidad porque yo vine acá por el silencio. ¿Y cuándo voy por el silencio? El artículo tiene dos partes. El primero, con las decisiones de fondo. Cuando hubiera vencido el plazo, que algunos de los entes mencionados en el artículo 1, importantísimo, artículo 1 del Código, que refleja el alcance del artículo 166 de la Constitución Nacional, es el que enumera a las personas. O sea, y vimos que era muy amplio y sigue un criterio objetivo. La provincia, los municipios, todo dentro del centralizado. Y otras personas en ejercicio de función administrativa. Cualquier persona en ejercicio de función administrativa que no me responda, yo puedo utilizar el artículo 16 por la figura del silencio. Que no cumpliera, tuviera para resolver recurso, reclamo o petición en sede administrativa. Solicita pronto despacho y ante quién la puede presentar. Este artículo es mucho más amplio que el de la Ley de Procedimiento Administrativo, porque permite presentarlo ante la dependencia donde están las actuaciones,
ante el órgano responsable del procedimiento o ante la autoridad jerárquica superior. Es decir, el último, el que va a dictar la resolución final, la autoridad máxima que tiene que ver el trámite, ese puede recibir el pronto despacho y hacerse cargo si después voy a la justicia. Y después, como la ley procedimental, 30 días y se configura el silencio denegatorio. El segundo párrafo me permite utilizar la figura del silencio por un acto de mero trámite. Y dice, también se puede promover la pretensión sobre la base del silencio administrativo cuando uno de los entes o las personas del artículo 1 omitiere o retardar el dictado de actos de trámite o preparatorios. Ahí puedo presentar pronto despacho, 30 días, y voy a la justicia, ante un acto de trámite. Bien, interesantísimo, cerramos la figura del silencio y pasamos al amparo por mora. Como les dije, el amparo por mora es una pretensión, es algo que yo utilizo en la justicia, no tengo que ir a la administración pública primero, y es una herramienta para pedirle al juez que la administración me responda. Obliga a la administración a que cumpla dando una decisión fundada. Entonces, ¿el juez qué tiene que emitir? ¿Tiene que sustituir a la administración? No, el juez lo único que va a hacer es decirle a la administración, che, responder. Es el libramiento de una orden judicial de pronto despacho. Y le va a decir que resuelve en un determinado plazo. En el ámbito nacional está regulado, como les dije, desde el año 72, en el artículo 28. Artículo 28 que reglamenta todo el proceso especial de amparo por mora ante la justicia. ¿Quién puede articular este amparo por mora? El que fuere parte en un expediente administrativo. Hoy en día el concepto de parte está ampliado. ¿Por qué? Porque las leyes estas viejas, que tienen 50 años, 48 años, tomaban el concepto de parte más amplio que el de la justicia, que en ese momento solamente aceptaba quien alegara un derecho subjetivo, al derecho subjetivo de interés legítimo. Hoy, nosotros vamos a ver presentaciones de asociaciones que representan un interés colectivo y otro tipo de vulneraciones que no necesariamente van dentro de la categoría de derecho subjetivo de interés legítimo. Es decir, todo aquel que acredite un interés jurídicamente protegido, vulnerado o amenazado, y que va a la administración pública, debido a que en la justicia se lo acepta, también se lo debe aceptar en la administración pública con más razón. Entonces, este concepto de parte en un expediente administrativo tiene que ser entendido con esa amplitud. Bien. Pedido, se presenta, realiza demanda, pedido de pronto despacho, el juez tiene que decir sobre la procedencia, habilitar este proceso. Y va a analizar las circunstancias del caso. ¿Y qué pasa si lo habilita? Tiene que requerir a la autoridad administrativa un informe. No, la norma nacional, a diferencia de la provincial, no tiene plazo. Tiene que fijar prudencialmente un plazo. Y la administración en ese plazo tiene que decir las razones de la demora. Se discute si esto es bilateral o unilateral en la provincia de Buenos Aires, y esto ¿cuál es la importancia? Primero, los alcances de ese informe, si es una contestación de demanda, y segundo, la imposición de costas. ¿Quién se hace cargo de los gastos de juicio? Básicamente honorarios del abogado del Estado, en el ámbito nacional, los cuerpos de abogados del Estado dependientes de cada jurisdicción, y desde el punto de vista de criterio, dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación. Hay una dependencia funcional de la autoridad, pero una dependencia de dirección de la Procuración del Tesoro de la Nación en el ámbito nacional. En la provincia de Buenos Aires, Fiscalía de Estado es el representante de la provincia y los entes descentralizados, y cada municipio tiene sus abogados. Bien, dice la norma, la decisión del juez será inapelable. Esto va a dar lugar a numerosas interpretaciones. Se entendió, vamos a ver después, en un plenario,
que esta inapelabilidad es la decisión que decide la admisibilidad de la vía, de la admisibilidad del amparo por mora, no la definitiva que resuelve la pretensión, que ordena a la administración, ordena el pronto despacho, ordena cumplir, que dicte una resolución en un plazo determinado o que lo rechaza. No esa la definitiva, sino la intermedia, la que determina la admisibilidad e inadmisibilidad. Entonces, dice que en principio son de, ¿cuándo es procedente? Cuando dejó de cumplir los plazos que establecen las distintas normas, los plazos fijados. Y cuando no hay plazo, tiene que evaluar el juez si ese plazo fue razonable. En la práctica sucede que no, de administración no resuelve, vimos plazo de 30 días, plazo de 5 días, plazo de 2 días, plazo de 3 días. Si vamos, por ejemplo, en la provincia del artículo 77. Son plazos cortos. La administración no responde en esos plazos. Entonces hay que evaluar la razonabilidad del plazo. Si no hay plazo fijado. Pero cuando hay plazo fijado también hay que evaluar la razonabilidad. ¿Qué pasa si contestado el informe circunstanciado, venció el plazo que le otorgó el juez para que lo conteste, y no lo contesta, o contestado, una vez contestado, tiene que resolver, o sea, la sentencia, va a resolver acerca de si existió o no existió mora. Y si existió mora, libra la orden judicial de pronto despacho. Bien. Esto es el trámite en el ámbito nacional. Van a ver que le faltan algunas cosas que tuvieron que ser completadas jurisprudencialmente. Hoy, lo que preguntó la compañera, si el silencio y el amparo por mora se pueden usar uno, me imposibilita usar el otro, cómo funciona el sistema recursivo, bueno, muchas cosas. El artículo 29, que sigue en el decreto ley 19.549, prevé que la desobediencia que hago si el juez, si la autoridad administrativa sigue sin responder. Dice que yo puedo utilizar la herramienta, lo dispuesto por el artículo 17 del decreto ley 1285 del 58, que es una norma de organización de la justicia nacional. ¿Qué dice el artículo 17? Que el juez puede poner en conocimiento de las autoridades superiores del Estado Nacional o provincial que corresponda, para que aplique las sanciones disciplinarias que correspondan. En la práctica se utilizan la figura de astraentes, la figura de desobediencia, puede generar desobediencia penal, o la de mandar un oficio a la autoridad superior. Pero bueno, esto es relativo a la eficiencia, eficacia de esta herramienta. En muchos casos se aplican astraentes, es decir, una sanción combinatoria de carácter pecuniario que va increciendo día a día. Y eso genera una carga patrimonial que puede hacer disuadir a la autoridad y decida. Bueno. Acá vemos que no decía, como bueno, vimos en silencio, quién es la autoridad administrativa. Y puede ser la que forma la administración centralizada, descentralizada, las distintas personas jurídicas. Hoy hablé de sociedad de economía mixta, puede haber sociedades estadas, personas públicas no estatales. Podemos ver distintas figuras asociativas que pueden estar enmarcadas dentro del ejercicio de la función administrativa. Bien. Y esto no está en la norma, tiene que ser sujeto a interpretación. Bien, ¿qué proceso se aplica? No dice nada, no está, como vamos a ver después, en el Código Procesal Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, está en el propio Código, artículo 76. En la Ley de Procedimientos no dice a dónde va, cómo va a ser el trámite. Entonces, jurisprudencialmente se discutió, los autores también, si se aplica directamente el Código Procesal Civil y Comercial o por la denominación amparo por mora, la figura del amparo. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, la Corte lo equiparó, digamos, utilizó algunas herramientas del amparo. Obviamente no es un amparo, porque el amparo es una garantía excepcional cuando haya una violación por arbitrariedad, legalidad manifiesta de un derecho a una garantía constitucional, un tratado
con una ley que regule los derechos fundamentales que están en la Constitución y las garantías. Y bueno, pero se aplica la ley 16986 para regular el trámite del amparo por mora en la justicia. Entonces, de acuerdo a otro caso, vamos a ver quién va a ser el juez, cómo se va a regular la competencia. La material, obviamente, en todos estos casos, es materialmente administrativa, es fácil justificar que sea contencioso administrativo. La competencia territorial, si es el amparo, esto se diluye, porque cualquier juez podría ser competente en materia de amparo, pero lo lógico es que vaya al juez contencioso administrativo. Y la competencia territorial, una u otra norma, establecen parámetros propios. El artículo 4 de la ley de amparo determina que será competente el juez del lugar en el que el acto pudiera exteriorizarse o donde pudiera tener efectos. En cambio, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 5, inciso 3, establece que podría ser competente el tribunal donde debe cumplirse la obligación, o, por ejemplo, si véanlo en el artículo del doctor Budassi, donde tramita el expediente administrativo. Bien. En la práctica, no está escrito en la norma. Sí, Profesor, decime. no me quedó claro entonces si se le aplica entonces la ley de amparo o No está es una escrito. cuestión No está escrito. discutida. Te vas a enterar cuando, digamos, el juez le dé bien. el trámite al amparo por mora. De hecho, no es un amparo para mí. En la provincia de Buenos Aires tiene un trámite específico, en la Nación no. Bien. Listo. En la práctica, podemos decir que no es incompatible una figura con la otra, como habían preguntado antes. Bien. En la sentencia, como les dije, puede fijar un plazo, debe fijar un plazo, determina la existencia del amor y debe fijar un plazo. Eso sería lo lógico. Si no fija un plazo, no tiene sentido el pronto despacho. Porque le tiene que decir resolver en tanto tiempo. Entonces, la apelabilidad de la decisión definitiva fue discutida y fue resuelta en el año 1985, el 5 de febrero de 1985, en un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones, la Cámara Contencioso Administrativa Federal. En el plenario, transportadora de caudales subdesa, sociedad anónima contra empresa Ferrocarriles Argentinos. Acá decidieron, en este plenario, son apelables. Y la inapelabilidad está referida al acto intermedio de que resuelve habilitar la vía del amparo por mora. Bien. Ahora bien, con respecto al recurso de esta apelación, vamos a ver que si vamos a la ley 16986, se lo mandé en la clase grabada, el plazo para apelar es de 48 horas, contrario a las consecuencias que tiene, no juega el plazo de gracia, se discutió hasta hace muy poquito si los días inhábiles corren. En cambio, si vamos al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, jugaría el artículo 244 que prevé un plazo de 5 días. Acá sin ningún tipo de discusión. Otro tema. Si se aplica la ley de amparo respecto de las costas, el artículo 14 de la ley de amparo dice que si yo cumplo antes de contestar el informe circunstanciado, vengo con el informe circunstanciado y el acto de respuesta, costas por su orden. Entonces, acá afecta también me obligaron a litigar, y yo, por más que tenga razón y se demoró, igualmente va a haber costas por su orden. ¿Sí? Se rige por la ley de amparo. En la provincia de Buenos Aires, la figura del amparo por mora está regulada en el artículo 76. Y se enriqueció con la evolución jurisprudencial que tuvo la otra desde el año 1972 en adelante. El punto 1 del artículo 76 regula quién puede ser legitimado activamente para articular un amparo por mora. Y dice quién fuere parte. Acá tampoco difiere el ámbito nacional, y quien fuere parte tenemos que compatibilizar. La legitimación en el decreto de ley 7647 está en el artículo 10 y habla de derecho subjetivo e interés legítimo.
Pero el artículo 11 del Código Procesal Contencioso Administrativo es muy amplio, perdón, el 13, y habla de todo aquel que tuviera un interés jurídico tutelado, vulnerado o sufriera amenazas. Es decir, amplio, no pone una categoría. Entonces, quien puede ser parte del procedimiento administrativo acá tiene que ser visto con ese tamiz, de la misma manera que dijimos en el ámbito nacional. Y dice, clarísimo, dicha orden será procedente cuando alguno de los entes referidos en el artículo 1, toda persona en ejercicio de función administrativa, acá no hay lugar a dudas, no necesariamente la administración pública, toda persona en ejercicio de función administrativa, que según el código puede ser un concesionario de servicio público, concesionario de obra pública, utilizando prerrogativas estatales regidas por el derecho administrativo, puede articular un amparo por mora, si dice los entes referidos en el artículo 1. Hubieran dejado igual los plazos fijados, y en caso de no existir, que no excediera un plazo razonable, sin emitir resolución o acto de trámite o preparatorio, no el definitivo, acto de trámite o preparatorio. Es tan amplio que si se demora en dictar un acto de trámite, yo también puedo presentar un pronto despacho. Ven cómo va complementando lo que nació no tiene respuestas. Presentada la pretensión, el juez tiene que resolver sobre su admisibilidad, igual que allá. Y en caso de corresponder, requiere el informe. Acá sí pone un plazo. Que el plazo no sea mayor a los 5 días. Allá no decía plazo, y acá le da 5 días como máximo, puede poner un plazo menor, para que informe las causas de la demora. El punto 3 dice expresamente, la configuración del silencio administrativo no impedirá, la configuración del silencio, de acuerdo a los requisitos del 16, no impide la utilización de esta vía, del amparo por mora, lo dice expresamente. Si contesta el requerimiento la autoridad administrativa, o no lo contesta y se vence el plazo, el juez tiene que resolver acerca de la mora, igual que la nación, libra la orden de pronto despacho, fijando un plazo prudencial según la naturaleza y complejidad del asunto. Acá dice, el juez fija un plazo para que resuelva. Y dice, al final, lo que trajo discusión, las resoluciones que adopte el juez en el trámite del amparo por mora serán irrecurribles. Esto es claro, trámite y recurribilidad. Punto. La sentencia será susceptible de reposición. No de irrecurribilidad. Habla de reposición, no de apelación, dentro del término de 3 días de notificada mediante escrito fundado. Está dando, podría inferirse que solamente acepta reposición y no apelación. La reposición es ante el propio juez que la dictó, y no me deje ir a la Cámara. ¿Qué pasó en la práctica? En la práctica, las cámaras fueron interpretando este artículo. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a ver una por una. A ustedes les corresponde la Cámara de Mar del Plata. Primero, se pusieron en funcionamiento La Plata, San Martín, La Plata de San Martín, San Nicolás y después Mar del Plata. Primero, Bahía Blanca, tenía jurisdicción, digamos, el juez de Bahía Blanca correspondía a la Cámara de La Plata, y después cuando se crea la Cámara de Mar del Plata, a Mar del Plata. Entonces, la primera que lo resolvió, la Cámara Contenciosa Administrativa de La Plata, en un caso, 10 de agosto de 2004, Gallo Guillermo Gilberto, con nuestro Ministerio de Economía e Instituto de Previsión Social, amparo por mora, dijo, debe admitirse el recurso de apelación que fue articulado en subsidio de la reposición. Dijo, bueno, el de reposición vaciente, por lo menos, si hay reposición, acepto apelación en subsidio. Pero después dio un paso más. El 31 de agosto, 21 días después, en el año 2004, en Domínguez Roberto, contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, amparo por mora, dijo, es admisible el recurso de apelación directa. No importa la reposición. Apelación directa también va. La Cámara Contenciosa Administrativa de San Martín, el 8 de marzo de 2005, en muchos casos, ¿no? En Metales Nicolás, Sociedad Anónima contra la Secretaría de Política Ambiental Provincia de Buenos Aires, admitió un amparo por mora, ya se va a la Cámara, admitió la apelación. La Cámara Contenciosa Administrativa de San Martín, el 20 de marzo de 2007, de San Nicolás,
mi Cámara, 20 de marzo de 2007, en caso Pinto, Simi, Leslie y otro contra la Municipalidad de Junín, sobre amparo por mora, recurso de queja, el juez no había elevado el caso, tuvo que ir en queja, admitió la apelación. La Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata, 20 de mayo de 2008, en causa Baiocchi, Roberto Ángel contra el Ministerio de Economía y PES, admite la apelación del amparo por mora. Bueno, chicos, terminamos. Yo les voy a dejar bibliografía, está subido el PowerPoint, si tienen alguna duda. ¿Le puedo hacer una pregunta? Cómo no. En el caso de que, bueno, se fija el plazo, el juez fija el plazo en la sentencia para que la administración se expida, y esta aún así no lo hace. Sí. ¿Esto hace que se dé por terminada, agotada la vía administrativa? No, para. La vía administrativa es ante la administración, es algo que el juez no tiene nada que ver. La vía administrativa... Pero se configura, no responde, la administración no responde, entonces voy a un amparo por mora y el juez dicta este plazo en el que la administración... Sí. ¿Cómo? Sentencia, pará. Te voy a, para antes que, déjame hablar y después a ver si me entendés y me seguís preguntando. El agotamiento de la vía son los recursos administrativos que vos tenés que articular, el caminito dentro de la administración. El juez no existe todavía. Entonces, vos todavía estás en ponerla en rentas, en el IPS, en el Instituto de Previsión Social, en la municipalidad, le pediste, habilitame mi negocio al jefe de departamento de comercio interior. No, te responde y te dice, no, le falta algo. Le presentás un recurso de revocatoria. Le decís, no, señor, mire, se lo presenté acá, mira, acá está, acá se lo acompañó de nuevo. Te dice que no, de nuevo. Vas al superior, al director, recurso jerárquico, y del director al intendente. Todo ese caminito se llama agotamiento de la vía. Recién ahí podés ir al juez, iniciar una demanda. Bien, si alguno de ellos no te respondió porque se dilató, figura de silencio, y vas a la justicia. Esos son requisitos de admisibilidad. Si vos no querés hacer eso porque no querés considerar denegado, presumir que te dijeron que no, quiero que me respondas. Si el intendente me va a decir que sí, si yo le presenté el papelito, vas con un amparo por mora. El amparo por mora no tiene nada que ver con el agotamiento de la vía. Son cosas distintas. Es una herramienta para que el juez, ante una demora en el trámite, un acto de mero trámite, o que resuelve el fondo, en la administración, pueda exigirle a que cumpla, a que lo dicte. ¿Entendiste? Sí, pero no, pero... A ver, si me ibas a preguntar otra cosa, ya sé. Repetímela, ¿qué haces si no cumple la sentencia del juez? Eso me ibas a preguntar. Dale, decímelo con tus palabras. No, ¿qué pasa si venció el plazo que fijó el juez en la sentencia de la amparo por mora? Igualmente la administración se lo intima. Sí. ¿Cuál es Ahí, mira, en la práctica, ¿qué haces? Viene y dice, oblíguelo, señor juez. Bueno, ¿qué herramientas tenés? Hoy expliqué las astraintes, que son unas sanciones combinatorias en pesos que se pueden imponer al organismo o al funcionario. 5.000 pesos por día. Si vos no cumplís, te voy a imponer astraintes 5.000 pesos por día a partir de la notificación. Lo apercibís, cumplís, si no primero, ¿no? Incumplido, lo apercibís, y si no cumplís, te impongo astraintes. Y entonces, 5.000, 10.000, 15.000, y va a deber plata, digamos, hay una presión. Si no, ¿qué podés hacer? Desobediencia. Desobedecer a la autoridad puede ser un delito. No se suele hacer, pero puede ser. Otra, denunciarlo al superior, si es una autoridad inferior, para que tome cargas en el asunto. El juez tiene que utilizar, hay que cumplir las decisiones judiciales. Eso. Listo, muchas gracias. No, de me nada. quedó claro. Buenísimo. Chicos, ¿alguna otra cuestión? ¿Cerramos? ¿Quieren? A ver el chat si hay algo. Transportadora caudales Subdesa, está anotado. El fallo. Acá pusieron. Está todo. Bueno, chicos, cerramos la clase, si les parece.
Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, hasta Chao, luego. chao. Hasta Chao, luego. Jorge, gracias. Hasta luego, de nada. Chao, chao.